Hola, somos el equipo integrado por Carla Castillo, Selina Celorio, Salma Marcelino y Ricardo Noval, y hoy les vamos a hablar un poco de la tolerancia al plomo de aislamientos nativos de Pseudomonas spp de aguas residuales en el Valle de Aburrá, en Colombia. El rápido crecimiento industrial ha llevado a un aumento importantísimo en las concentraciones de metales no esenciales como cadmio, plomo, mercurio, etcétera, en aguas y sedimentos, llevando a un problema ambiental enorme, pero más que eso también a un problema de salud muy importante que tenemos que considerar. Pero para saber por qué causa tanto problema necesitamos saber qué es. Entonces, el plomo es un metal pesado persistente que se acumula lentamente dando lugar a procesos de biomagnificación a lo largo de la cadena alimentaria. Entonces, si el organismo más chiquito se empieza a intoxicar con plomo, toda la cadena alimentaria se va a acabar intoxicando con plomo. Esto tiene como consecuencias importantes para nosotros daños en el ADN que pueden llevar a cáncer, desnaturalización de proteínas y rompimiento de lípidos, sustitución de iones metálicos esenciales como hierro, calcio, zinc, que pueden dar lugar a problemas como anemia. También se ha visto afecciones en los sistemas reproductivos, daño renal, aparición de cáncer, enfermedades neurodegenerativas, etc. Y para tratar estos problemas de contaminación por plomo se han propuesto tanto tratamientos físico-químicos como tratamientos biológicos, y aquí es importante notar que los tratamientos biológicos han sido más efectivos, ya que los tratamientos físico-químicos sí te permiten eliminar un amplio rango de contaminantes, pero la eliminación no es completa, necesitas muchísima energía y aparte se producen los tóxicos en el proceso. Mientras tanto, los tratamientos biológicos son mucho más eficientes, son amigables con el ambiente, no causan alteración en el ecosistema, permiten reducir costos, son eficientes cuando hay bajas concentraciones en el contaminante, entonces puedes empezar a biorremediar ecosistemas que no están tan contaminados y los puedes llegar a salvar. Para que se pueda dar todo el proceso de la biorremediación, necesitamos saber que hay microorganismos que pueden crecer en condiciones extremas de pH, temperatura, disponibilidad de nutrientes, concentraciones de metales, etc. Y esto lo pueden lograr a través de mecanismos de resistencia como precipitación extra e intracelular, biotransformación, que como vimos puede llevarse a cabo de dos formas. Una es la oxidación y la otra es de manera endógena, que dentro del organismo se neutralizan los metales, los metales y entonces ya no son tan dañinos. La otra es la absorción por polisacáridos a la superficie de las bacterias gracias a la presencia de exopolisacáridos. Y la otra es la unión de elementos de la pared celular o sistemas de flujo, en donde los sistemas de flujo son proteínas de transporte que son capaces de excretar algunas sustancias nocivas. Estos microorganismos, sobre todo estos microorganismos, se pueden dividir en bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Dentro de las gram positivas podemos encontrar a Bacillus cereus, Corynebacterium spp, y dentro de las gram negativas podemos ver a Burkholderia sp y Pseudomonas spp. Pseudomonas spp es importante y se eligió porque es capaz de crecer en diferentes ecosistemas, tanto acuáticos como terrestres. Entonces se decidió que era una buena bacteria para hacer el estudio, y el objetivo del estudio fue evaluar el nivel de tolerancia al plomo que tienen los aislados de Pseudomonas y discutir sobre los posibles mecanismos que los llevan a tener esta resistencia. Para poder llevar a cabo el estudio, primero se obtuvieron aislados de Pseudomonas spp, se hizo un aislamiento, una purificación y pruebas bioquímicas para verificar que efectivamente los aislados fueran puros de Pseudomonas. Después se hizo una bioestimulación de los aislados de Pseudomonas spp en solución de plomo, en donde los 6 aislados obtenidos se pusieron en medio complementado con plomo para ver cuál fue la respuesta. La respuesta fue mucho más positiva de lo que se esperaba. Todos los aislados fueron capaces de crecer sin problema en las concentraciones tan altas de plomo, y entonces se hicieron estudios para determinar los niveles de tolerancia al plomo y el crecimiento, no, la concentración mínima inhibitoria del, del plomo. Y después se hizo un análisis de datos comparando los resultados obtenidos con los resultados teóricos. La primera sección de resultados, que fue la parte de caracterización y de aislamiento, nos permite ver que de los 4 aislados principales, las colonias no se parecen, pero todas tienen características importantes. Por ejemplo, podemos ver que la P05 son colonias que producen pigmentos. Estos pigmentos son un mecanismo de protección ante el estrés, ya que el pigmento es el sideróforo
del pigmento interactúa con los metales pesados, hacen complejos y entonces es capaz de neutralizar al metal. También podemos ver que todos presentan como una especie de peliculita. Esta película está dada por los exopolisacáridos que permiten la unión célula con célula y entonces forman esta película que impide que las sustancias exógenas nocivas entren. Y podemos ver los resultados de las pruebas bioquímicas de catalasa, oxidasa y urea. Se vio que todos los aislados tuvieron un crecimiento de más de 300 UFC por mililitros, o sea que el crecimiento fue mucho mayor del esperado. Para los resultados de la bioestimulación de aislados de pseudomonas SPP en una solución de plomo, se vio que tuvieron una gran capacidad para resistir a las grandes concentraciones de plomo, entonces no hubo en realidad una diferencia significativa entre los aislados. Aquí podemos ver un poco los resultados, podemos ver que todos son muy parecidos y esto indica que las grandes concentraciones de plomo sí ayudan a las bacterias a crecer en una mayor proporción. Después se quiso ver cuál es la concentración mínima inhibitoria de las bacterias, y entonces esto se hizo a través de una prueba de difusión en disco, en donde se pusieron discos con dos concentraciones diferentes de plomo, 500 miligramos por litro en una y 2000 miligramos por litro en otra, y se buscaron los halos de inhibición. Los halos de inhibición en teoría deberían de aparecer si llegó a haber algún tipo de inhibición por parte del metal, y aquí no podemos ver ningún halo, lo que quiere decir que resistieron tanto a los 2000 miligramos por litro como a los 500 miligramos por litro, como a los 2500 miligramos por litro que se utilizó en la bioestimulación. Entonces, podemos ver que esta podría ser una muy buena estrategia para la bioremediación de suelos muy contaminados, no solo de manera in vitro en el laboratorio, sino también de manera in situ. Claro, siempre cuidando que no vayas a alterar todo el ecosistema por la introducción de esta especie. Y después podemos ver el análisis de varianza en las absorciones medidas en los aislados de Pseudomonas aeruginosa expuestas a diferentes concentraciones de plomo. Las concentraciones se midieron a una longitud de onda de 600 nanómetros y pudimos ver que no hubo varianza, o sea, no hubo una diferencia significativa entre los niveles obtenidos. Entonces todos los resultados se tomaron como réplicas para poder hacer los estudios de la concentración mínima inhibitoria. Y después dijeron, esto está muy raro, que no haya una diferencia significativa. Entonces hicieron una prueba de Turkey en donde evaluaron la concentración de plomo contra la absorbancia y vieron que aquí sí había una diferencia significativa entre la absorbancia y la concentración de plomo. Entonces, pues ya vieron que en relación a absorbancia-concentración sí hubo alguna diferencia, pero eso fue independiente de los aislados. Y acá podemos ver también que la producción de los pigmentos a los 10 días de incubación. Y esto nos permite evaluar diferentes mecanismos de resistencia. Los tres principales son una bioacumulación intracelular, en la que los principales actores son las proteínas llamadas metalotioneínas, que están encargadas de unirse a metales pesados. Estas proteínas son codificadas por un gen especial que se activa cuando detecta la presencia de metales pesados en el ambiente que los rodea. Entonces es como, no, necesito sobrevivir, y empieza la codificación de estas proteínas. Luego, la biosorción o bioabsorción es a través de la presencia de exopolisacáridos que están presentes en la superficie, que, como hablábamos antes, permiten unirse y impedir el paso de las sustancias exógenas nocivas. Y finalmente, para la bioprecipitación se basa en la enzima ureasa, y el mecanismo es que hay una hidrólisis de la urea, se producen dos compuestos, amonio e iones de hidróxido. Esto produce un aumento del pH en el agua, y esto hace que haya un desplazamiento del equilibrio del carbonato, lo que lleva a la precipitación de los metales de plomo. Sin embargo, este mecanismo se ha visto en varios microorganismos, pero las pseudomonas dieron negativo ureasa, entonces todavía no saben bien cómo funciona la bioprecipitación, pero saben que puede ser un mecanismo importante.
Y como conclusión, las pseudomonas aeruginasas P01, P02, P05 y P06, que fueron las principales aisladas, tienen la capacidad para tolerar altas concentraciones de plomo, hasta 2.500 miligramos. Sin embargo, es necesario hacer más bioensayos para saber cuál es la concentración mínima inhibitoria y hasta qué tanto puede funcionar la bioremediación con estas bacterias, y se necesitan desarrollar procesos que permitan impulsar las nuevas tecnologías de bioremediación en aguas contaminadas para metales como plomo, cadmio, mercurio, que son los que se encuentran presentes en mayor proporción. Por lo general, aquí está nuestra bibliografía y pusimos más desglosado la parte de materiales y métodos por si alguien la quiere consultar más adelante.